En la sesión anterior habíamos recogido los grandes hitos de la cuestión del jubileo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Me quedó un texto por leer que creo que merece la pena ponerlo como introducción a este segundo apartado, en el que nos vamos a meter en la novedad del jubileo ya en el tiempo histórico de la Iglesia. Una vez visto el ámbito bíblico, el ámbito escriturístico, pasaríamos al ámbito histórico. Pero, como digo, recojo Eclesiastés 1, 2 al 11, un texto que es muy conocido, que nos va a sonar. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. En este texto, como en tantos de la Escritura, ¿no?, donde se recogen todos los estados de ánimo, todos los espíritus, ¿no?, de la condición humana, se hace hincapié en esa rutina, en ese repetirse de la vida humana y en ese contraste con el deseo de novedad, con la ilusión de novedad que no llega nunca, ¿no? Por eso el ser humano se puede ver atascado en un espíritu como estoico, ¿no?, de resignación, o como en un cierto cinismo que le hace tomar distancia de la realidad y no esperar ya nada nuevo, ¿no? Decíamos en la sesión anterior que esto se rompe con la novedad de Jesucristo, ¿no?, que en el Nuevo Testamento se cumple esa novedad en la historia. Hoy se ha cumplido la Escritura que acabáis de oír. Con Jesús llega el verdadero jubileo, el verdadero tiempo de gracia ya permanente y definitivo para el pueblo, ¿no?, el año de gracia del Señor. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en el tiempo histórico de la Iglesia. Vamos a seguir algunos hitos, algunos momentos, algunas fechas que nos van a dar un cuadro de lo que es la historia del jubileo en el tiempo de la Iglesia. Al mismo tiempo nos estamos dando cuenta con realismo de que nuestra historia es larga, es tortuosa. No hemos llegado todavía al objetivo. Jesús ya nos ha traído la salvación, nos ha traído ese jubileo definitivo, pero nos damos cuenta de que la historia es larga. Todavía nos toca luchar en nuestra vida personal, en la vida social, en la vida de las naciones, en el mundo, ¿no? No hemos llegado a la plenitud del reino de Dios. Ya está la salvación con nosotros, con la muerte y la resurrección de Cristo el mal ha quedado vencido, pero misteriosamente el tiempo de la Iglesia es todavía un tiempo de pelea, es un tiempo de lucha, ¿eh? Y en medio de estas vicisitudes del mundo nos es necesario, nos beneficia traer a la memoria una y otra vez, traer al corazón cuál es nuestro verdadero jubileo. Nos conviene renovar y actualizar estas referencias generación tras generación. Fácilmente nos olvidamos y hay que retomar esta referencia. Es esa antorcha que debe seguir iluminando y caldeando y que ha de comunicarse y traspasarse de mano en mano, generación tras generación. En realidad el jubileo puntual, el jubileo local, el jubileo histórico y concreto es un recordatorio con un empuje especial que nos debe ayudar a recentrar nuestra vida personal y comunitaria en el gran jubileo con mayúscula que es siempre Jesús y su reino. Entonces los jubileos históricos concretos con fecha histórica, con una referencia concreta en el discurrir de la vida de la Iglesia, es un recordatorio para recentrar nuestra vida
en el jubileo con mayúscula, que es Jesucristo y su reino. El centro del jubileo es siempre volver a la persona de Jesús, a la experiencia y el convencimiento de que solo en el nombre de Jesús tenemos salvación, de que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo y sobre la tierra en el que podamos ser salvos. En este sentido, el jubileo es una corriente que se convierte en una sacudida eléctrica para nuestras inercias y para el endurecimiento del corazón humano. Es un remedio para ese endurecimiento, ese atasco del corazón humano. Y es una sacudida para la inercia de la historia humana en estos derroteros actuales caracterizados por el antropocentrismo y el olvido de Dios. No hay salvación, no hay verdadero progreso, no hay verdadero avance en la historia, no hay posibilidad de futuro sin Jesús, sin el reino que Él trae y sin su gracia. La necesidad que tenemos de Jesús y su reino, la necesidad de su gracia, es el contenido y la raíz del jubileo histórico y actual, si es un verdadero jubileo cristiano católico, ¿no? La frase central, la afirmación central sería: sin mí no podéis hacer nada. El jubileo histórico concreto actual nos reordena, nos retoma, ¿no?, nuestra fe para volverla a poner delante de la persona de Jesús y de esa frase suya: sin mí no podéis hacer nada. No hay un verdadero progreso desde la raíz del ser humano, desde su verdad más profunda, si no es con Jesús. El ser humano, por sus fuerzas, pues puede hacer muchas cosas, es verdad. Nosotros no somos protestantes, ¿no? La fe católica nos invita a creer esto, ¿no?, que el ser humano está herido en su naturaleza, no destruido, no absolutamente corrompido, y por lo tanto puede hacer muchas cosas buenas. Pero en el fondo, lo más radicalmente bueno, aquello que constituye el fin, la finalidad de la vida humana, sin Jesús es imposible. Sin mí no podéis hacer nada. Habiendo tocado el núcleo del verdadero jubileo, desgranamos ahora algunas fechas. La Iglesia Católica celebra desde el año 1300 el jubileo universal. Este primer jubileo lo estableció el Papa Bonifacio VIII. ¿Por qué justo en ese momento, a principios del siglo XIV, en 1300? Nos llevaría demasiado lejos intentar explicarlo ahora, pero merece la pena dar unas pinceladas sobre el tema. La situación de Europa era en aquellos momentos tan convulsa que poco después de este primer jubileo, el día 7 de septiembre del año 1303, a los 3 años del jubileo, las tropas del rey de Francia, Felipe el Hermoso, protagonizaron en Anagni, en los Estados Pontificios, un atentado contra el Papa. Abofetearon al Papa y quedó el sucesor de Pedro hecho prisionero. Era un momento en que las monarquías católicas de la cristiandad, empezando especialmente por la monarquía francesa, buscaban afirmar un poder absoluto, desligándose de lo que hasta entonces había constituido una convicción de todos los pueblos cristianos, y es que el poder político no podía considerarse como fin último y como autónomo, sino que debía servir a un orden superior. Estaba ordenado a algo superior, el orden del bien común, el orden de la verdad, el orden del espíritu, el orden de la moral, en el fondo el orden creado por Dios. El orden político, que tiene sus propias reglas, su misión, su ámbito, sin embargo no es autónomo en sentido absoluto y radical. Tiene sus propias normas, tiene su sentido, pero no desligado del orden creado por Dios. Bonifacio VIII veía entonces que se estaba dando un giro profundo en las convicciones fundamentales relativas al orden natural y religioso del occidente europeo. Y al promover aquel primer jubileo del 1300, quiso dar un aldabonazo en la conciencia de aquella sociedad, de aquella cristiandad. Un intento de promover la adhesión al Papa como sucesor de Pedro, visitándolo en la sede romana, a lo que invitaba el jubileo, pero sobre todo una adhesión a la persona de Cristo, a la afirmación del orden creado por Dios, el orden natural,
y a la afirmación también del orden sobrenatural por él instaurado. Sin mí no podéis hacer nada. Al principio se decidió celebrar este jubileo universal cada 100 años, es decir, el siguiente tocaría el año 1400. Pero pronto les pareció que el plazo de un siglo entero era demasiado largo y que convenía reducirlo. El sucesor de Bonifacio VIII, Clemente VI, abrió el segundo jubileo de la historia cristiana el año 1350, es decir, después de medio siglo. Pero poco después, Sixto IV volvió a acortar el plazo, el año 1475, estableciendo el jubileo cada 25 años, que es la sucesión de años jubilares que nos ha llegado hasta el presente año 2025.